La crisis económica global en la que hemos estado inmersos y la importancia creciente de las decisiones que se adoptan en las instituciones europeas han sido hechos que han marcado este periodo presidencial. Sin embargo, la falta de identificación real de los ciudadanos y la poca visibilidad que el Parlamento o la Comisión Europea han tenido entre la sociedad hacen necesario que se desarrollen iniciativas, como la que hoy nos ocupa, encaminadas al conocimiento de Europa y a procurar un incremento de la participación ciudadana. El Ayuntamiento de Castuera, la Fundación Ciudadanía, la Red Extremeña de Información Europea, el Instituto de la Juventud de Extremadura, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España, auspician este acto en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Castuera, edificio Extremadura, que vamos a dar comienzo, y que forma parte de la organización de una serie de actos que se realizan en diferentes puntos de Extremadura en el marco del proyecto Extremadura en la Presidencia Española de la Unión Europea. Infórmate y participa. El propósito de Extremadura en la Presidencia Española de la Unión Europea, Infórmate y participa, es informar y compartir las prioridades de la Presidencia Española de la Unión Europea mediante acciones de comunicación en medios audiovisuales, televisión, radio e Internet y acciones de difusión de la misma. Entre los objetivos básicos del proyecto están: 1. Promover el conocimiento, el acercamiento y el respeto por una Europa diversa, plural y compleja, donde coexisten diferentes identidades, culturas y confesiones, tanto entre Estados miembros diferentes como dentro de cada Estado miembro. 2. Sensibilizar a los jóvenes sobre el fenómeno de la inmigración en la Unión Europea, el conocimiento de otras realidades y los beneficios de la diversidad cultural. 3. Poner de relieve el diálogo intercultural como estrategia para contribuir a una sociedad variada y dinámica, justa, equitativa y solidaria, no solo en Europa, sino también en el resto del mundo, y aprender a beneficiarse de la misma. 4. Sensibilizar a los jóvenes extremeños sobre la importancia de desarrollar una ciudadanía europea activa, abierta al mundo, respetuosa de la diversidad cultural y basada en valores comunes de la Unión Europea, tal como se defiende en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y por último, destacar la contribución de las diferentes culturas y expresiones de la diversidad cultural al legado y los modos de vida de los Estados miembros. Se organizarán actividades en Castuera, Coria, Talarrubia, Almendralejo y Mérida, entre otras localidades de la región que pretenden concitar la atención de la sociedad extremeña. Instituciones y colectivos están invitados a participar en la actividad principal que desarrollaremos a continuación. Bajo el formato del conocido programa de televisión, tengo una pregunta para usted. Como ciudadanos extremeños aquí presentes, tienen la oportunidad de preguntar sobre Europa. En cada uno de los lugares donde desarrollamos el programa utilizamos el mismo formato, siempre con la presencia de personas que no solo tienen un gran conocimiento sobre la realidad europea, sino que además lo demuestran de manera entusiasta y lo hacen de manera didáctica y comprensible. Bueno, hoy nos acompañan don Juan José Salado Sánchez, director general de la Fundación Ciudadanía, y don Pablo Hurtado Pardo, técnico especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura. Juan José Salado Sánchez, con estudios de Filosofía y Letras y posgrado en Gestión Cultural, es actualmente director general de la Fundación Ciudadanía, desde donde desarrolla proyectos relacionados con la igualdad social, la participación ciudadana y la construcción de una ciudadanía europea. Ha sido director del área de Tecnología y Comunicación de la Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura, AUPES, y dirigido el Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de Extremadura entre 1999 y 2005. Fue presidente de la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura y de la Federación Estatal de Gestores Culturales. Impulsor de la comunidad de telecentros, hoy constituida en la Asociación de Redes de Telecentros de España, es miembro de la ejecutiva de la Asociación Europea para la Educación de Adultos, EAEA, por parte de la Federación Española de Universidades Populares, FEU. Pablo Hurtado, por su parte, es licenciado en Filología Anglo-Germánica por la Universidad de Extremadura, doctorado en Lengua Inglesa, Departamento de Lengua Inglesa, Universidad de Extremadura, diploma de Estudios Avanzados en Lengua Inglesa, máster en Cooperación Universitaria al Desarrollo, coordinador de proyectos europeos de la Universidad de Extremadura, Relaciones Internacionales, director de cursos de lengua inglesa y portuguesa para personal de la Universidad de Extremadura.
En primer lugar, van a hablar, ambos expertos hablarán por un periodo de 10 minutos y luego abriremos un turno de preguntas. Así que cedo la palabra a Juan José Salado. Vale. Bueno, pues bien, si os parece, empezamos una de las actividades que, como antes comentaba la compañera, lo que quiere acercarnos de alguna manera Europa a la ciudadanía. Cuando llamamos a la ciudadanía, llamamos a jóvenes como vosotros y vosotras, llamamos a colectivos de todo tipo y vienen siendo actividades que se están celebrando, sobre todo en Extremadura, por algunas razones que os comentaré. Entre otras, pues porque Extremadura, Europa y la Unión Europea, si tiene alguna de las características, puede ser el haber sido un éxito en todo lo relacionado con la integración, eso que 27 países se pongan de acuerdo para tomar una serie de decisiones, para actuar de una manera, para hacer que la vida nos sea más fácil, ¿vale? Eso es una cuestión que, independientemente ahora que estamos en unos momentos de una crisis importante y estamos viendo en realidad la capacidad real que van a tener la Unión Europea de afrontar la crisis, por esa parte, con sus matices, ha sido un éxito, eso del euro, eso de tener una moneda común, pero ha sido, por otra parte, un fracaso en materia de comunicación. En materia de comunicación porque ha habido mucha información en la Unión Europea y sigue habiendo mucha información, pero no nos está llegando, llamémosla, de una forma dulcificada, de una forma masticada, una forma que no sea entendible para el común de los mortales, ¿no? Hay muchísimas, y veréis muchísimos proyectos y acciones que está promoviendo la Unión Europea dirigidas a vosotros concretamente, relacionados con los viajes, relacionados con los estudios, relacionados con el aprendizaje de las lenguas, pues seguramente que no os estén llegando de una manera que a vosotros os resulte atractiva o resulte interesante, ¿no? Y así podría hablar de diferentes casos. Por tanto, al haber sido un fracaso en todo lo relacionado con la comunicación, estamos obligados, pues las organizaciones, las instituciones, que de alguna manera creemos que tenemos que entre todos y todas construir lo que llamamos la ciudadanía europea, algo que nos ha venido dado desde arriba, pero que ahora desde abajo tenemos que aprender a asumirlo, tenemos que aprender a vivirlo y tendremos que aprender a construirlo incluso, ¿no? Por eso se hacen necesarias actividades como estas, ¿no? Actividades donde, de una manera lo más cercana posible, lo más directa posible también, pues podamos compartir preocupaciones, inquietudes, dudas con todas las personas, en este caso de Extremadura. Nosotros llamamos a eso la diferencia entre saberse ciudadano de la Unión Europea, cosas que nos debemos saber ciudadanos, porque ya es que no nos queda otra, desde que junto a Portugal entramos en la Unión Europea, ya formamos parte de ese grupo de los 27, y lo que no sabemos quizás es que el 80% de las decisiones o de las cuestiones que nos afectan en nuestra vida diaria son decisiones que se han tomado allí en la Unión Europea, y el 80% son muchas cosas que nos están afectando, ¿no? Y a lo mejor no caemos en ellas, pero pensemos en algunas, como por ejemplo el horario. El horario se decide, estos cambios que hacemos, se decide entre los 27 países y hay un ciclo, como sabéis, que determinados días nos dice que, oye, que las 2 van a ser las 3 y que las 3 van a ser las 2. Y eso es una decisión que no se toma evidentemente ni aquí en Castuera, ni en Extremadura, ni en España, sino que se toma en la Unión Europea. Ese puede ser un ejemplo, pero si hace 2 años os daríais cuenta que el pie os creció un punto, el que usara el 36 de buenas a primeras, resulta que tiene el 37 sin saber por qué. Y ha sido precisamente otra directiva de la Unión Europea que ha homogeneizado las tallas, en este caso de los pies, pero también pasa con las ropas y pasa por ahí. Por tanto, ese tipo de decisiones, que sepáis que no son que las tomemos aquí en el instituto ni en Castuera, sino que se toma en organismo. Y así podría deciros la composición de la pasta de dientes, la leche, cómo tiene que estar tratada, los viajes, cómo los